Si no saltabas, te hacían saltar. Si no brincabas, te hacían brincar. Si no pataleabas, te hacían patalear. Tanto antes como ahora, de aquí, nadie, absolutamente nadie, ha salido vivo. En este programa vamos a hacer una crónica breve, una crónica muy breve, unas puntualizaciones, claro, a mi estilo, de uno de los personajes más atrayentes y que más pasión mueven en la historia contemporánea de la República Dominicana. Cuando digo este nombre, ustedes lo conocen. Rafael Leónidas Trujillo Molina. Trujillo, el fantasma que se agiganta en el caos. Se lo voy a repetir otra vez. Trujillo. Trujillo, el fantasma que se agiganta en el caos. Empecemos por quién fue este personaje que tanto interés y tanta pasión mueve en la historia contemporánea. ¿Quién fue Rafael Leónidas Trujillo? Rafael Leónidas Trujillo Molina nace en San Cristóbal el 24 de octubre de 1891 y muere acribillado el 30 de mayo de 1961 en la ciudad capital, en la autopista que lleva el nombre de 30 de mayo, donde fue acribillado o ajusticiado, como a ustedes les resulte más cómodo. En ese momento, Trujillo tenía la edad de 70 años. Ahora, ¿quiénes fueron los padres de Trujillo? Sus padres fueron José Trujillo Valdés, era un pequeño comerciante, y Altagracia Julia Molina, a quien en el gobierno de su hijo todos conocían como Doña Julia o la excelsa matrona, como se acostumbraba a llamarle a esta señora madre del tirano. Entonces, José Trujillo Valdés y Julia Molina contraen matrimonio el 29 de octubre de 1887. ¿Quiénes fueron los abuelos de Trujillo? Los abuelos paternos de Trujillo fueron José Trujillo Mónagas, sargento del Cuerpo de Sanidad del Ejército Español, llegado al país en 1861, y Silveria Valdés. ¿Quiénes fueron los abuelos maternos de Trujillo? Los abuelos maternos de Trujillo: Pedro Molina, que vivía en el sector de lo que conocemos hoy como San Carlos, se dice que era un joven campesino, y Luis Ercina Chevalier, maestra, hija de un oficial haitiano de la ocupación de 1822. Esos eran los abuelos de Trujillo. Sus hermanos estaban, y cuenten conmigo, Virgilio, Marina, Aníbal Julio, José Arismendi, Romeo,
Julieta Nieves Luisa, Japonesa, Pedro y Héctor Bienvenido Trujillo Molina. La educación inicial de Trujillo es en la escuela de su abuela materna, la maestra Luisa Ercina Chevalier. Oigan bien este dato, a quien Eugenio María de Hostos destaca como una maestra consagrada apostólicamente a su alto magisterio. Es decir, que era una mujer, era una maestra de verdad, la abuela de Trujillo. La abuela de Trujillo, Luisa Ercina Chevalier. De ahí, de esa familia de los Chevalier, de ahí viene Pina Acevedo y toda esa familia Pina Chevalier. Entonces, luego de la escuela de don Juan Hilario y de Mariño, y finalmente con el profesor Pablo Barinas. Esa es la formación que tiene el joven Trujillo en sus inicios de educación. En los trabajos que se le conocen a Trujillo, primero empezó a trabajar como un obrero del agro. Ese fue su primer trabajo, así que conocido. Un obrero del agro, una persona que trabaja agricultura. Después pasa a la Telefónica, como telefonista en Baní, San Cristóbal y Santo Domingo. Después pasa como pesador de caña de los ingenios San Isidro y Boca Chica. Un pesador de caña no es otra cosa que en esas balanzas grandes que había, ponían la caña para pesarla, para comprarse el ingenio a los colonos. Entonces Trujillo trabajaba en eso, como pesador de caña en ese momento. Entonces, en el ingenio Boca Chica, en ese mismo ingenio que trabajaba como pesador de caña, luego pasa a ser guardacampestre. El guardacampestre no es otra cosa que el celador que se encarga de vigilar los bienes del ingenio, de vigilar las personas que trabajan en el ingenio, de dirigir ese personal y de proteger lo que son los bienes del ingenio. Ese es un guardacampestre. Y Trujillo empezó a trabajar como guardacampestre. Pero luego pasó a ser el jefe de los guardacampestres. Oigan, para que ustedes vean cómo es esto. Todos los pasos de trabajo que venía dando Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, el 13 de agosto de 1913, a los 22 años, todo esto que le voy narrando es antes de Trujillo tener la edad de 22 años. A los 22 años se casó con la joven Aminta Ledesma, una joven humilde, y él también un trabajador que ganaba, lo que ganaba era alrededor de 30 pesos mensuales, que era el salario de un jefe de guardacampestre. Entonces, se casó con Aminta Ledesma. En 1914 nace su primera hija, de nombre Julia Génova, la cual murió un año después. En 1915 nació su segunda hija, Flor de Oro. Yo no sé de dónde era que la familia de los Trujillo sacaba unos nombres hasta bonitos, que eran unos nombres bien bonitos todos. Flor de Oro. Flor de Oro fue esposa del que todos ustedes conocen, Porfirio Rubirosa. Fue Flor de Oro esposa de ese playboy dominicano muy conocido tanto aquí como a nivel internacional. Entonces,
vamos a pasar de inmediato a lo que es la vida militar. ¿Cómo llega Trujillo entonces a la milicia? Que es una parte muy interesante en esta crónica que vamos a hacer o que estamos haciendo. Entonces, fue recogida una frase que pronunció antes de ingresar a las filas del ejército. Ustedes saben que esa figura de Trujillo está llena de historia, está llena de anécdotas, unas reales, otras no. Y siempre con esos personajes se tejen muchas anécdotas y muchas historias y muchas cosas que le endilgan a esos personajes. Pero es lo que estamos haciendo es tratando de hacer un perfil de lo que pasó, de los momentos históricos relevantes de este personaje. Entonces, la frase que Trujillo dijo al momento de entrar al ejército fue: voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser su jefe. Esa es una frase que se recoge desde ese tiempo. Entonces, tenía 27 años, siendo jefe de guardacampestre del ingenio Boca Chica. Entonces, en fecha 9 de diciembre de 1918, le envía una carta al coronel C.F. Williams, comandante de la Guardia Nacional Dominicana, solicitando su ingreso a las filas del ejército como oficial. Oigan bien esto. De ese ejército que era el ejército de la ocupación norteamericana del 16. Por eso es que el coronel de ese ejército se llama C.F. Williams. Entonces Trujillo le hace una carta de recomendación, como se estila en esos tipos de instituciones. Tiene que tener una carta de recomendación que avale que tú eres una persona de un perfil de honestidad y de servicio. Trujillo consigue una carta con el administrador del ingenio Boca Chica y otras cartas más con notables relacionados con la justicia. Entonces consigue su carta de recomendación donde dice que es una persona honesta, aunque ya había tenido algunos problemas de justicia. Pero se la ingenia, consigue esas cartas de recomendación para llevarla como referencia al coronel C.F. Williams, comandante de la Guardia Nacional Dominicana de ocupación norteamericana, solicitando su ingreso en la fila del ejército como oficial. No fue como un simple recluta que él está solicitando su ingreso, no, como todo un oficial. Y ya el 18 de ese mismo año, se está Trujillo juramentando como segundo teniente de esa institución. Oigan bien cómo es que va esto, ¿eh? Entonces, el 14 de julio de 1919 se publica el primer escalafón militar donde el segundo teniente Rafael L. Trujillo figura en el número 15 de los segundos tenientes, que eran 16. Es decir, oigan esto bien claro, es decir, que Trujillo no era el primero que estaba en la lista, pero tampoco era el último. El 15 de agosto de 1921 se creó la Escuela Militar de Jaina. Todos esos oficiales, oigan, vayan anotando bien las fechas que les estoy diciendo para que ustedes vean en el tiempo que se sucedían estos hechos. El 15 de agosto de 1921
se creó la Escuela Militar de Jaina. Todos los oficiales que ingresaron a esa escuela fueron reducidos temporalmente fueron reducidos a cadetes, para luego, terminado el curso que se le iba a impartir, el curso académico, entonces volver otra vez a ocupar sus puestos de segundo tenientes. Vayan conmigo siguiendo cronológicamente todos estos hechos. En enero de 1922 es trasladado al Departamento Norte. Ya Trujillo había salido de la academia y lo envían al Departamento Norte como segundo teniente. Ese es en enero de 1922. El 21 de octubre de 1922, sin pasar por el rango de teniente, es ascendido a capitán. Oigan bien, voló el rango de primer teniente y es ascendido a capitán. Entonces, aparece en el escalafón número 11, esta vez. Este ascenso fue acompañado por la reorganización de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que se estaba haciendo esa conversión para convertirla en la Policía Dominicana, en la que ocupó muy poco tiempo después del mando de la 10ª compañía. El día 11 de septiembre de 1924, Trujillo Molina fue promovido a mayor y designado comandante del Departamento Norte. En ese momento, el prestigioso diario Listín Diario le dedica los primeros ditirambos, los primeros lores a esa figura militar, a esa joven figura militar que empezaba a alcanzar de una manera asombrosa un crecimiento vertiginoso en la carrera militar. Todavía se usa eso en muchos diarios, en muchos periódicos, esos lores de esa época. Quizá con otras palabras lo hacen ahora, pero todavía se estila mucho eso. En otras palabras, eso le dicen aquí el lambonismo, eso se estila bastante. Bueno, señores, vamos a seguir con esto. Entonces, el 6 de noviembre de 1924, apenas transcurridos solo 3 meses de su ascenso a mayor, es ascendido a teniente coronel y designado jefe de Estado Mayor, comandante de la Policía Nacional Dominicana. Oigan cómo es esto. Apenas había transcurrido 11 días después de haber sido designado jefe de Estado Mayor, va y le propone al secretario de Estado de Interior y Policía, Guerra y Marina, el nombramiento de una comisión técnica para estudiar y recomendar un plan de reorganización de la Policía Nacional Dominicana. Era un militar que se había forjado en esa institución norteamericana y conocía todo lo que es la reorganización de una institución castrense. El 22 de julio de 1925 es ascendido a coronel comandante de la Policía Nacional. Ya en el 1925 ya no estaban los norteamericanos, el ejército norteamericano no estaba en el país, pero todavía tenían su injerencia. Entonces, ¿pueden estar seguros ustedes que Trujillo fue parte? Claro que sí, porque le sirvió bastante. Fue parte de ese títere que ellos dejaron aquí para poder controlar sus negocios, la aduana, el país en sentido general. Trujillo fue parte de ese sabueso entrenado por los norteamericanos. Entonces, señores, el 22 de julio
de 1925. Dijimos que era ascendido a coronel comandante de la Policía Nacional. Trujillo apenas tenía 34 años en ese tiempo. Era un oficial totalmente joven y ya había pasado por todos los entrenamientos necesarios, vuelvo y le digo, del ejército norteamericano. El 28 de febrero de 1926 recibe su primera condecoración proveniente de Italia. Parece que ahí fue que se encantó con las condecoraciones. Y recibe una cruz de plata en forma de cruz de Malta, la cual llevaba como inscripción honor, eficiencia, lealtad. Señores, el 13 de agosto de 1927 es ascendido al grado de general de brigada. Cuenten, de 1918 a 1927. 9 o 10 años le tomó a Trujillo entrar al ejército para convertirse en la figura de mayor rango de ese ejército dominicano, general de brigada. Y todo eso prácticamente sucedió en la ocupación militar norteamericana del 13 de mayo de 1916 al 27 de diciembre de 1924. Toda esa formación de ese militar sucedió en ese gobierno, en ese ejército de intervención norteamericana. Es decir, la formación militar de Trujillo, señores, viene del ejército norteamericano. No era como como se dice popularmente, no era un chivito. Y como decimos nosotros, o como dicen los muchachos de ahora, el hombre salió a hacer su diligencia. Salió a hacer su diligencia, se la buscó, como dicen, rango por rango, posición por posición, en un país que había intervenido los norteamericanos para proteger sus negocios y las recaudaciones que hacían con la aduana que tenían empeñada, porque República Dominicana en ese momento era un problema de caos, tenía un problema político y económico terrible, porque todo era un caos en las ansias de los grupos de la oligarquía de ese momento llegar al poder. Entonces, señores, aquí le hago esta crónica de todos los pasos que viene dando Trujillo desde su nacimiento, su vida militar importante, y vamos a entrar ahora en una de las partes más importantes. Más importante decimos porque es la parte política, pero esa formación militar de Trujillo también fue preponderante y fue muy importante para todo lo que vamos ahora a tratar, que es la parte política, de cómo entonces Trujillo llega a la política, se hace el dictador que duró 30 años gobernando la República Dominicana.